Saludos y bienvenidos a otro viernes de Vástagos Vampíricos. Otro podcast, bueno, un podcast, de hecho, es el único podcast hasta el momento de naturaleza vampírica en el cual platicamos acerca de estos seres con base en distintas perspectivas, ya sea la música, la mitología, la literatura, etcétera. Y hoy, ya estamos en el sexto capítulo, en el sexto episodio. Wow, hay que felicitarnos ahí. Ti, ti, ti. Bravo, bravo. Hoy nos acompaña Oscar Murillo. Y de nueva cuenta Gerardo Zúñiga, nuestro historiador de cajón, ¿verdad? Ya eres el historiador de cajón. Y pues hoy vamos a hablar, nos quedamos prendados de un tema un poquitito junto con el episodio anterior y hoy vamos a hablar acerca de los vampiros en la antigüedad. Primera instancia en estas antiguas culturas. Entonces, por eso tenemos a nuestro historiador aquí. Adelante, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien cansado. Con este calor que está haciendo en nuestra ciudad está bastante insoportable por el momento, pero pues bueno, ¿qué se hace, no? Vivir, Podríamos vivir donde vive Oscar. que hace más calor todavía. O Aquí en es un Yucatán, que desierto. todavía hace más calor. Vete a Cancún, ahí también está peor. Ujú. Sí, un saludo a Mérida. los de Yucatán, no sé cómo toleren esos casi 40 grados a los que están llegando, ¿eh? Ahorita alguien va a escribir 50 y tantos para corregirte nada Bueno, más porque les Nada más, nada encanta. más para corregir y dar la madre. no, bueno, pero ya que estamos ahí comparando, bueno, pongan en los comentarios dónde hace más calor y a ver quién gana. Sí, ¿verdad? Vamos haciendo una competencia a ver en dónde están y qué tanto calor hace en grados centígrados porque en Fahrenheit no sabemos leer eso. ¿No? Que Pasamos. utilizamos No, sistemas de medida prohumano. por favor. Sí, Bueno, no como cierto país que se rehúsa a usarlo. O estamos sea, viendo Estados Unidos de América, porque también aquí es Estados Unidos mexicanos, entonces. Vamos a continuar. Vamos a hablar entonces de vampiros en la antigüedad. Previamente lo habíamos comentado y tenemos una introducción histórica. Adelante. Bueno, para entender estos mitos hay que situarnos en el contexto donde se genera, ¿no? Y pues para esto tenemos que viajar 5000 años al pasado. Nada más y nada menos, poquito más, poquito menos. 5000 largos años. Es decir, vamos a la primer civilización de la historia. Culturas hay muchas, pero civilizaciones madres hay una sola, que es la Babilonia. Los babilónicos son un conjunto de grupos diversos que se acentúan a las orillas del río Éufrates y son considerados ya Asia Meridional, bueno, lo que llamamos ahora Medio Oriente, o mejor dicho, en términos antropológicos, arqueológicos e históricos, el Oriente Próximo. Antiguos territorios que ahora son Irán, Irak y estas hermandades árabes, Arabia Saudita y esta región, ¿no? Por ahí también alcanzamos a tocar el Nilo y es el imperio más grande de la historia antigua, sin contar a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno de hecho es parte de esta historia. Se asentan en esta región entonces entre los ríos Tigris y Éufrates, son los primeros en desarrollar agricultura, ya que la lluvia es escasa e irregular, generan sistemas de riego. Se encuentra esta región rodeada por desiertos, el desierto arábigo, los montes Sagros y el Golfo Pérsico. Hay cierta todavía distinción entre esta cultura, los asirios y estos grupos, porque pues digamos que cada uno tuvo su tiempo de reinado, ¿no? Su tiempo de poder, pero se unen como uno solo en lo que conocemos como la gran civilización babilónica. Construyen dos imperios a lo largo de la historia. Sus orígenes se remontan al 2000, del 2100 al 1792 antes de Cristo. Y son pueblos de origen semita, es decir, estar emparentados con los judíos. Llegan a la región de lo que conocemos como Mesopotamia y fundan la ciudad de Babilonia como una colonia comercial.
Es decir, su idea no era quedarse ahí, era solamente explotar la región y vámonos. Pero poco a poco se van acrecentando su poder, su influencia en los estados de alrededor, hasta que pues se les llega a conocer dentro de las ciudades-estados sumerias. Ahora, ¿quiénes son las ciudades-estados sumerias? Los sumerios son los principales personajes de lo que conocemos como la cultura asiria e hitita. Los hititas son pueblos guerreros. Los asirios, por el contrario, son pueblos muy culturizados, muy civilizados. Ya lo veremos, tienen una gran influencia en todo lo que es la sociedad actual todavía. Y bueno, con el tiempo esta ciudad tiene una relevancia al volverse el principal centro económico y religioso del lugar. Hacia 1894 se instaura la primera dinastía independiente de Babilonia con un príncipe amorrita llamado Sumuaubum, Oh, 1894 antes de Cristo. antes de Cristo, Ok, obviamente, sí, 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 sí. porque después nos van a decir, en Sino esa mil época. ochocientos noventa y cuatro después de Cristo estamos ya en la etapa decimonónica, ya tenemos otros imperios, pero este ya no está. Sí. Este príncipe, bueno, príncipe es un término que vamos a utilizar sui generis, ¿no? Porque Ujú. no es el término correcto que ellos utilizaban. No sabemos qué término utilizaban, pero de aquí viene la idea de el rey, el príncipe y toda esta cadena familiar. También se dedican, a pesar de, bueno, además de crecer sus ciudades, se dedican a crear murallas. Mm. Son los primeros que tienen una idea también defensiva de su estado y sobre todo para desarrollar una red de canales hídricos para la agricultura. Fue tan buena esta idea que van a dedicar templos a dioses que se van a mezclar con los dioses de otros pueblos, es decir, eran muy open mind, y generan un panteón impresionante de más de 582 dioses. El principal, obviamente, es Asur, de ahí que se les llamará asirios. Mm. Mesopotamia entonces es una parte pequeñita del gran imperio babilónico. Y la capital Mm. no es Babilonia, es Nínive. Nínive en honor a la consorte de uno de sus reyes. ¿Sí? Los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Conocidos dentro de las 7 maravillas antiguas del mundo. Pues bueno, se piensa y se han hecho muchos estudios y no se encontraban en Babilonia, se encontraban en Nínive. Y era Mm. un regalo del rey a su consorte porque ella era, bien, lo saben, bien, lo están adivinando, Asiria. Entonces, para imitar el lugar donde ella vivía y tenerla en un lugar cómodo, este rey con tanto amor le genera sus jardines con plantas y animales de todos los confines de su reino, incluido el reino que se anexaba a este, que eran los asirios. Generan distintas épocas, distintas formas de religión. Después de Asur, la siguiente en poder de su panteón va a ser Ishtar. Mm. eh, Aunque no es el nombre original, ¿no? Eh, el nombre original va a ir perdiéndose con el tiempo y al final se queda Ishtar, que después va a ir también degradándose en otras diosas menores. Es la diosa madre, es la diosa de la luna, es la diosa de la magia, es la diosa de la purificación, es la diosa de la sangre y es la diosa a la que le rezan todas las madres y amas de casa. Mm. Si quisiéramos poner un equivalente, por ejemplo, en el panteón griego, tendríamos que unir a Hera, a Selene, Ujú. a Afrodita también, porque tenía que ver con el amor de pareja, no el amor familiar, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hace la religión griega, digamos, sería dividir a esta diosa en muchas otras. Como otros tantos Ajá, dioses, como ¿no? otros O tantos sea, dioses, ¿no? sí. Eh, un equivalente, por ejemplo,
En la idea mesoamericana sería la Coatlicue, que es la que Mm. genera la vida y le da la existencia a los demás dioses. Pero estos dos dioses, tanto Azur como Ishtar, trabajaban en conjunto para generar la vida. Sin uno, no existía lo demás, tenían que estar los dos, porque ella moldeaba la carne y Azur insuflaba la vida, Mm. la soplaba, del soplido. No, bueno, sí, de varios soplidos también puedes dar vida para otras cosas, ¿no? Supongo. O quitarla, ¿no? Perdón, tenía que venir mi comentario. Esto se estaba poniendo muy técnico. Dije, No, no tengo lo que digamos, arruinarlo. no lo digamos en inglés, ¿no? Porque vamos a otro término del soplido. Sí, no. Eh, entre estos otros dioses, este panteón, hay, por ejemplo, el dios del agua y los artesanos, que es Ea. Está Hadad, dios de la lluvia y la tormenta, una especie de proto-Thor o proto-Tlaloc, que es el encargado también de las plantas, capaz de elegir si éstas crecían o las destruía. Está Shamash, que es el dios de la justicia y de la luz. Podríamos decir que en las ideas judeocaldeas, judeocristianas después, Shamash es reducido o, ¿cómo podemos decir? Cambiado de bando, ¿no? Deja de ser un dios y se vuelve el mismísimo Lucifer. Mm, Es el portador de luz, eso quería decir Shamash, el que lleva la luz. Tenemos a Nabú, que es el dios de la sabiduría y la escritura, uno de los más importantes en su panteón, porque también es la primera cultura en dejar registro histórico o registro escrito de todo lo que hacían. Está Enlil, dios de los vientos y las tempestades, ujú. y Ujú. así nos vamos con 580 y tantos. Se une con los dioses de la antigua Mesopotamia en este nuevo reinado y generan otras características con paralelismos entre todos los pueblos, lo que al final pues también va a influenciar a los caldeos, acadios, que finalmente llegan también a gobernarlos en cierto periodo. Se cree entonces una mitología politeísta maravillosa. Los dioses siempre están relacionados a la guerra y la conquista, pero dependen de la región. Mm, No es el mismo aquí que en el norte o que en el sur de todo el imperio, ¿no? También creen mucho en héroes, en villanos. Lo más importante, y aquí se crea este gran mito, ¿no? Del semidios, el héroe por excelencia. Si vamos a las ideas de Heracles o Hércules, es lo mismo en los babilonios, mesopotámicos y asirios. También existe. Y también está el villano por excelencia, que es, en este caso no es el señor del inframundo, es la señora del inframundo. mm, Eh, Sería un equivalente a Perséfone en los griegos y en México a Mictlatecíhuatl. Es Sí, la la que esposa domina de... o la que reina sobre los muertos. No es un infierno en sí. mm, Hay que aclarar eso, no es un infierno en sí. La idea del infierno, hay que recordar, es completamente judeocristiana, completamente judeocristiana, no hay paralelismos en otras religiones, en otras creencias, en otras ideologías inclusive. Entonces aquí es un inframundo, pero sí tiene esta característica, mm, digamos, ya maligna, porque también creen en espíritus. Hay dos tipos de espíritus, hay que señalarlo. Está el espíritu benigno, que ujú. es el jamal. El jamal es como el genio, que siempre está para ayudar, para proteger, para guiar. Pero por el otro lado están los malos, los espíritus malignos, que ya cada uno tiene su denominación dependiendo de lo que hace. Hay algunos que guían por el camino incorrecto para cometer atrocidades, otros son traviesos y hay otros, los más, que solamente generan una influencia sobre las pasiones del ser humano. Fíjate que eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo cuando estuve investigando sobre estas, pues vamos a decir sobre este tipo de personajes, me encontré que para lo que viene a ser, o sea, ya después lo vamos a vincular con el vampiro,
pero me encontré que para lo que viene a ser de acuerdo a este Bob Curran, los espíritus, pues vamos a decir, ¿no? O sea, los espíritus de Asiria y de Babilonia, más que nada son como este tipo, se les denomina utukus. Ujú, Entonces decía que los utuku, según Bob Curran, los utuku son espíritus, o sea, que no son ni malos ni buenos, sino que nada, es así como que existen y por ahí andan así como que ujú. existiendo, ¿no? Así minding my own business. Y sí, así como, pues mira, aquí estoy Este, flotando, Podríamos decir que son la idea pero del ángel, ¿no? Y el demonio, son contrarios. Uno es el, benigno, otro es, pues, no maligno por sí mismo, pero influencia hacia el mal. Los primeros, perdón, corrección, no se llaman halal, son los lamassu. Son tiene relación ahí, Los sí. lamassu y los utuca. Pero los utucas también hay de dos clases, vaya, del inframundo hay dos clases. Los que solo son espíritus incorpóreos, ahí existen, ahí Ujú. están. No sabemos ni cómo influencian, ni cómo viven, ni Sí, qué no, hacen, ¿no? lo que te digo, minding my own Ajá. business. Pero están también los que pueden poseer la carne muerta, Ajá, que eso ya sería como el paralelismo al demonio y la posesión, ¿no? sí. Y estos van a ser muy famosos, es también un montón de nombres interesantes e importantes, sobre todo para la cultura rock pop de nuestros días, ¿no? Gran cantidad de grupos de black metal, sobre todo, van a estar influenciados por estas creencias mesopotámicas, estas creencias asirias, nombres como Nergal, Marduk, que es un dios, no es un demonio, es un dios. Marduk, Ujú. Nergal y muchos otros, Abadón, salen de estas creencias, ¿no? Y bueno, no podemos olvidar a Ishtar, que después va a ser pues demonizada como Lilith. Ajá, sí, que ya más adelante vamos a hacer. Ajá. Yo creo que un episodio de Lilith no va a ser suficiente con todo lo que hemos estado encontrando sobre Lilith. ¿Tú qué opinas, Oscar? pues ahorita empezando con Lilith fue como la venganza judía a los babilónicos, porque hay que recordar que los judíos eran esclavos en esa región, eran esclavos. Entonces, de ahí por eso mucho del la Torah tiene mucha similitud con la literatura babilónica. Fíjate que más que similitud, es influencia. Eh, Son los primeros, estos pueblos acadios, o judeocristianos, que bueno, después se evolucionan a judeocristianos, sí son mantenidos como esclavos en esta región. Y por ahí existe una teoría, es muy interesante, todavía se sigue debatiendo y estudiando, de que de ahí también se influencia lo que llamamos la Biblia, porque Ujú. estas culturas ya tenían un recinto especial para la educación y utilizaban libros hechos de arcilla, tablillas de arcilla con su escritura cuneiforme, que te iban guiando a través de la comunicación con los espíritus. Y te dan todas estas épicas, ¿no? Estas edas épicas, como les queramos llamar, que nos hablan precisamente de sus héroes, de sus villanos, de sus dioses, de sus reyes, de sus príncipes, de sus princesas y reinas. Aquí no las apartan, son parte del conjunto. Y precisamente se generan ciertas historias que después van a influenciar a los judíos en la Torá precisamente, y después en todos los testamentos, para lo que ahora conocemos como la Biblia. Está históricamente comprobado que en esta región hay una gran inundación, y al parecer hay un solo sobreviviente, Lamassu. Lamassu ve cómo todo es destruido. Solamente sobreviven él y su esposa, porque tuvieron la precaución de subirse a una barca. Nada más ellos dos. Se inunda toda la región, acaba con toda la vida, y cuando baja, pues ahora ellos están encargados de generar la nueva vida, y es ahí donde empieza precisamente la historia de estos babilónicos y asirios, ¿no? De ellos, los de Lamassu y su esposa. Se ha perdido el nombre de la esposa, pero sí existen, de hecho los deidifican a los hijos. Está Ketú, que es la justicia, y Mesharu, que es el derecho. Por ahí nos vamos dando una idea de por qué más adelante se crea el famoso código de Hammurabi, ¿no?
era un pueblo muy arraigado a la justicia y al derecho. Ya tenían una especie de códigos relacionados a, inclusive a lo que ahora conocemos como el derecho civil o los derechos humanos. Hasta los esclavos tenían derechos humanos. Eran tratados con cierto, ¿no? Pero en esta temporada donde son esclavos, estos pueblos judío-cristianos, vaya, judíos, vaya, eh, cuando son esclavizados aquí, van a influenciar la historia bíblica de que los judíos crearon las pirámides de Egipto. Ojo, para entonces todavía no existía Egipto. ¿Qué fue lo que construyeron entonces? Ah, pues los jardines de Babilonia, que ya Los quedamos, no estaban en shigurats. Babilonia, no estaban en Nínive. Entonces, son estos esclavos los que construyen los jardines de Nínive. O los shigurats también. Los Shigurats también, esta construcción maravillosa, enorme, ¿no? Que también ahí la Biblia los va a retomar esta misma figura O para la hablar Torre del de mito de Babel. Babel, la Torre de Babel, que ojo, aquí es una distorsión de términos, una confusión probable de términos. Para estos pueblos hebreos, Babel quiere decir confusión, pero Bael Belia quiere decir capital del imperio. Entonces se estaban refiriendo probablemente a Nínive, a sus Shigurat y a sus jardines. Ellos vieron la construcción de Bael Belia, y ojo, hay otros dos nombres, ¿no? Que por ahí también van a resonar mucho. Bael y Belial también son de esta cultura, que después van a ser, pues, también demonizados. Pero bueno, regresando a esta religión, eh, hay adivinación, hay magia, existe la inseguridad frente a la propia condición humana, y lo que hacen es, en esta civilización sumerio-babilónica, es que crean la adivinación. Hay muchas mancias, como se les llama ahora, ¿no? El piromancia, quiromancia. eh, ¿Se les ocurre algún método de adivinación? Estos compas ya lo conocían. Estos compas lo crearon. Pero también en la interpretación de los sueños, porque creían que el sueño era la forma en que los dioses comunicaban al individuo su destino. No era que estuvieras recordando tu día o que estuvieras organizando tus ideas. Eran los dioses soplándote la idea de tu futuro. Y si en ese sueño revivías tu día a día, entonces era una premonición de lo que venía al futuro. Ibas a repetir esos eventos, pero tenías la intención o tenías la facilidad de cambiarlos si eran negativos. Lo que llamamos el déjà vu. Mm, Entonces, cuando alguien se privaba, no se iba de sí, o entraba al viaje estando despierto, eran los dioses comunicándole algo. mm, Los sueños eran importantes, pero era más importante la colectividad. Fuera en campaña de guerra o en periodo de paz, los adivinos eran de los más importantes, y cuando el rey tenía un sueño, los adivinos se encargaban de interpretarlo. En uno u otro caso, fuera para un simple mortal o el mismísimo rey, se valían de manuales que daban claves para esta interpretación. El método más utilizado era la hepatoscopía, que era realizado con el hígado de los animales sacrificados. Eh, Se extrae el hígado y se interpretan las señales que ahí aparecen en la sangre conforme se va coagulando. Fíjense la importancia de la sangre para estos pueblos. Se preservan relaciones con las vísceras próximas a él, en relación a su posición, su tamaño, y luego se gira el hígado para ver también el otro lado. Esto mismo lo vemos en las creencias judías, hebreas, en el árbol, ¿verdad? En el Olipod y el Geburá de la Torah. El mm, lado bueno, el lado malo. Y también los genios que influencian cada parte. Lo que después, pues, los hebreos van a llamar ángeles. Pero mm, esta principal idea de estos seres, algunos para ayudar, otros para perjudicar,
es hebreo-asiria, perdón, mesopotámica asiria, asirio-babilónica. Mm, Eh, Creen en la existencia de un infierno donde moran las almas de los muertos y en el que se lleva una existencia triste y apagada, externa del mundo exterior. Es un mundo de tinieblas, pero se refiere más a la moral del hombre. Si morían producto de un daño, de haber generado un daño, o no habían resuelto un daño en vida, entonces su morada era la eterna oscuridad, de donde jamás iban a salir. ¿Cuál era el mm, tormento? No era fuego, no eran llamas, no era hielo, no eran seres con cuernos ahí piqueteando, ¿no? El trasero. Eran simplemente estar en soledad, el abandono completo, la inexistencia. Eh, pero también creen en la nada como un reino aparte de los otros reinos que giran alrededor del mundo del mortal. mm, Si se fijan, es pues súper importante, ¿no? Esta religión. Literalmente, pues son los primeros en crear esta idea de bóveda celeste, que es creada con el cráneo de una de las diosas, el inframundo, que son las costillas de otro dios, y donde moran los mismos dioses que suben y bajan a disposición, completamente libres, a influenciar en la vida del ser humano. De hecho, los libros de Daniel, Jeremías e Isaías, pero sobre todo el Apocalipsis, están influenciados por la cultura sirio-babilonia. Eh, el antropólogo Paul Kriwacek señala que Babilonia puede culpar de su mala reputación directamente a la Biblia, principalmente a Isaías, aunque ninguna de las narraciones bíblicas hablan bien de la ciudad de Babilonia, Nínive, eh, sí fueron los responsables de su fama. Lo que lleva también, hemos de decir aquí afortunadamente, a su redescubrimiento por el arqueólogo alemán Robert Goldway en 1899. Después de mm. Cristo, esto sí. Fíjense, o sea, Sí, sí. sí, casi 3000 años después de que ellos surgieron como una gran civilización, los redescubrimos gracias a un antropólogo, arqueólogo, es decir, un amateur, porque todavía no existía la arqueología como tal, apenas estaba en pañales, eh, y solamente siguiendo el relato bíblico, es como lo Mm, va a descubrir, pero influenciado ahora sí que por las malas lenguas. sí, pues sí. Son esas malas lenguas de la Biblia lo que le van dando la clave para descubrir dónde estaba el antiguo reino de Babilonia, Nínive, entre el Tigris y el Éufrates, que era un paraíso terrenal propiamente. Pero también en aquellos ayeres, ¿no? Porque pues Sí, claro. ya, sí. Sí, claro, sí, las condiciones geográficas y ecológicas pues, han cambiado muchísimo. Ujú, Eh, Ahora, si nos imaginamos toda aquella zona, pues está venimos a nuestra mente viene de inmediato un desierto, ¿no? Cuando los desiertos pues era la orilla, ahí también la influencia humana en toda la geografía, en toda la ecología. Eh, pero también aquí hay que señalar, no los podemos conocer también solo como asirios babilónicos. Se le cambia el nombre en múltiples ocasiones, dependiendo del gobernante. Estuvo en poder de los elamitas, entonces era llamada la Gran Elam. Estuvo en poder de los acadios, entonces era Acá, porque su rey era Sargón de Acá, el mm, grande, hay que nombrarlo, era el unificador. Y ya después viene el ascenso de Hammurabi, el más famoso de todos los reyes asirios, caldeos, elamitas y demás hitas en esta región. Otra imagen muy famosa creada por estos seres es una especie de centauro. La parte superior, hasta la cintura, es hombre, pero la parte baja es toro. mm. Y es un ser encargado de comunicar las buenas noticias a los humanos. Ah, Es wow. un espíritu bondadoso, pero también tiene alas. Esto después los egipcios lo van a retomar, porque los egipcios fueron dominados por la Gran Babilonia, lo van a retomar y muy probablemente de ahí surge lo que conocemos como la Esfinge.
Y en los griegos, por la misma influencia, el centauro. Yo no sé, el centauro Pegaso ya, ya me tiene así, creo que, ¿qué? En- O Finalmente, sea, pues va a tener su caída, como todo imperio, también viene desde el interior, no por invasiones. Bueno, sí tiene una gran invasión, que viene también del norte, extrañamente, que es de los hititas, los Hititas. hititas, que también dejaron un gran imperio, construcciones maravillosas en toda la región, ¿no? Pues literalmente los van a destruir desde el interior. eh, y lo sobreviviente, lo que queda, le van a llamar el imperio Karandunishia. Y hay un historiador griego, el padre de la historia, Heródoto, nos habla de ellos y lo describe como una de las más grandes civilizaciones conocidas del mundo existente en su momento, y él se atreve a decir que la más grande, aunque esto está entredicho porque no coincide el tiempo en que Heródoto existe con el ascenso y caída del gran imperio asirio-babilónico. Fue mm, mucho tiempo después de su caída que Heródoto existió. Entonces, presumiblemente, él recupera a través de la memoria de otros ujú, lo que se hablaba de este gran imperio desaparecido. Queda mucho por estudiar. Nos hablan también del imperio aqueménida, que es el último trazo de esta cultura civilización, que ya está en manos de Alejandro Magno hacia el 331 antes de Cristo, mm, que también retoma gran parte de su ideología religiosa, constructiva, política, económica, social, porque es el primer imperio en dominar inclusive social y culturalmente a sus vasallos. Eh, el rey decía que estaba permitido y que no, hasta la forma de pensar. mm, Y los castigos por infringir la ley eran terribles, pero también pues viene después el imperio Seleucida, los partos y el imperio sasánida. Con este último viene otro gran rey, que es, digamos, ya el eh, ¿cómo diremos? El neobabilonismo, ujú. pero también es el último gran rey de Babilonia y Acadia, que es Nabucodonosor II. Ah, el del nombre largote, ¿no? O sea, Ajá. porque no es nada más Nabucodonosor, sino que tenía como 20 nombres o algo Sí, así. O sí, sí, sea, sí. Es eh, eh, Nabucodonosor II para los cuates. sí, no. Nabu, Y el Nabu para los Nabu. cuates. El... Y pues ya finalmente su caída y desaparición viene tras la conquista árabe musulmana en el siglo VII. Finalmente es abandonada la región. Abandonada entre comillas, ¿no? Porque muchos otros pueblos siguieron habitando y aprovechando lo que ya estaba construido y existía. Pero pues todos los árabes también tienen una unión intrínseca con esta cultura. Ok. Fíjate que todo lo que ahorita nos has estado contando, entonces ya nos va a permitir ahorita vislumbrar un poquito de manera más interesante lo que vamos a completar Oscar y yo acerca de los vampiros en la antigüedad. Y bueno, ya nada más para cerrar esta participación, entre los dioses y personajes que son demonizados después en otras culturas, tenemos por ejemplo a Ereshkigal, que es la reina del inframundo, junto con Inanna, la reina de la muerte, y su mirada mataba. Retuvo a su hermana en el infierno, este intenta usurpar su poder, luego la libera, y a cambio de quedarse con Dumushi. Dumushi va a suplantar, digamos, el poder de esta diosa del inframundo, pero arriba, en el mundo mortal, y cuando esta otra regresa, ¿qué hace de castigo? Lo manda al infierno. Literalmente lo manda al infierno. A él lo llaman Tamuz, que es el mismo que Dumuzi. Eh, es un joven, un dios joven que muere y resucita cada año. Es la metáfora del eterno retorno, como al estilo del Osiris egipcio.
Ah, ok. Y está una tiara de cuernos, que es el emblema sumerio del poder de los dioses. Otras civilizaciones precisamente por esto los van a demonizar, ¿no? Es el simbolismo religioso del toro. Está Marduk, que es de los más importantes. Es Enlil o Enkil. Es el vencedor de los dioses de las aguas. Y a partir de sus despojos se configuró el cielo y la tierra. El cielo es la cabeza, la tierra son las costillas. ¿Y Mm. qué queda debajo de las costillas? Pues el inframundo, compadres. Yo Sí, sí, pues. claro, el estómago, sí, sí. Y pues para cerrar ya está un personaje que todavía se escucha en la actualidad, ¿no? Nergal, esposo infernal de Ereshkigal y por tanto rey del mundo de los muertos. Mm. Los que escuchan metal, pues ya saben a quiénes se hace referencia después, estos grupos del black metal. Seas true o no seas true, conoces a Marduk, a Nergal y a Ereshkigal. Mm. Fíjate que ahorita que estabas comentando sobre este Enlil o Enkill, que ya después te lo puedes encontrar como ambos, me acordé de el faraón que era el esposo de Akasha, ¿Mm? precisamente en las crónicas vampíricas de Anne Rice, que se llamaba Enkill, precisamente. Entonces, ahí tenemos también esa referencia, ¿no? O Ahí. sea, Ajá, y se me olvida el gran Tiamat, o más bien dicho, la gran Tiamat, ¿no? Divinidad babilónica del agua salada, es derrotada por Marduk en un enfrentamiento, y a partir también de su cráneo se forma parte de la bóveda celeste, y de sus ojos surgen el Tigris y el Éufrates. ah, es que está Debe chillando. Ajá, llorar. Está está llorando. llorando, así Ah, le dieron en su Mauser, pobrecita. pechita. Pues bueno, pues vamos a proseguir. Antes de eso, Oscar, ¿te parece interesante la información que acaba de compartir? El historiador de cajón, que ya lo vas a tener aquí de cajón, Esto de cajón, lo abres y De es una, encajones. de encajones. lo abres y es una cajita de monerías también. Sí. No, bueno, pues, bueno, yo personalmente ya lo conozco pues, en sus meros moles, siempre es un gusto escucharlo, siempre, siempre. Ojalá en persona pronto, bueno, pronto. No, es muy interesante y de hecho, sí, con todo lo que decía, ya estaba, como él decía, encaminándonos a lo que es, a estas figuras, que están siempre relacionadas, no solo con la noche, bueno, es que se relacionan con la noche no por la oscuridad misma, porque de hecho, hablando de inframundos, como que siempre es ese otro lado, ¿no? Ese otro, como se llama el famoso other side, que siempre es, o sea, luego, a lo que entendí, porque hay muchas cosas que yo no sabía de lo que decía Lalo, eran muy duales a lo que estoy viendo, muy, muy, muy duales. Entonces, la dualidad primigenia pues ha sido el día y la noche, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, cómo relaciona la noche con el inframundo, bueno, al menos la oscuridad, no solo no la noche, la oscuridad, o sea, el no ver, se la relacionan con el inframundo, que es incluso los castigos es el camino de la oscuridad, ¿no? Ni siquiera es el inframundo, es algo que ni siquiera es parte del panteón, o sea, es ajeno a lo que decía el rechazo mismo, la soledad en sí, que es como, pues lo que dice, ¿no? Que el ser humano es social, que qué es qué es lo peor que le puede pasar de acuerdo a esta civilización, es no serlo, o sea, es quitarle la facultad de, o sea, ¿por qué? Porque nadie Ujú. lo escucha, nadie lo ve, nadie convive con él, o sea, es como si quitarle Sí, su existencia propia. la inexistencia, sí, Ajá, el borrar la identidad, ¿no? Que todavía se hace, ¿no? Por ejemplo, en estos rasgos psicológicos de los asesinos en serie, es parte, ¿no? De su psicosis, de su psicoquinesis, no sé cómo decirle, la despersonificación de la víctima. ajá, sí, Y en cuanto exacto. pues, viene también esta idea de los hijos de la noche, ¿no? Los hijos del vacío, los que surgen de donde no debería de surgir nada. Y eso Ujú. es, pues, o sea, no debería existir y existe, ¿no? Y el hecho de que esté Ujú. Ujú. presente algo que no debería ser es como, ah, caray, pues volvemos al elemento de es algo que yo no conozco, viene de lo que yo no conozco. Entonces es como, pues témele, bien, porque viene de ahí. Ujú. Que es una Uno, constante. exactamente.
O Ujú. sea, Oigan, y ya que estamos retomando esto de los nombres, ¿van a dar saludos esta noche? sí, Sí, estábamos divagando y pues, estábamos divagando de nuevo. Bueno, ya saben que esto se graba en lunes, pero damos los saludos de la semana, pasada y ya se sube en viernes, ¿verdad? Entonces, vamos a mandar saludos a las personas que interactuaron más con la página del 21 de abril al 27 de abril, Que vengan los nombres de los hijos de la noche. que son ándele. Juan Antonio Ferreiros Hernando, tiene su diamantito donde es ahí fan destacado. Isamar Ginrlow Mendoza, Faustborn Weidenstein. Weibenstein, no sé Weinstein si se lo llama. pronuncio bien, es muy Ah, metales, gótico. gótico. Edna Stellar, Tuyos Ame, Vampa Slavovich, John Lau Ram, Jimmy Sangar, Somnus Moestus HG y Gino Fenrisulfur Harfagri, que también, pues bueno, ahí tiene su racha de 3 semanas, tiene su diamantito a él. Es un gusto estarle enviando saludos porque se nota el apoyo. Y Edmundo Retana. Eso por parte de los seguidores de la página. También se les dijo, ¿no? La misma dinámica. Si quieren enviar saludos, pues bueno, este es el momento. Nada más reaccionaron, perdón, ya me empecé a trabar. Les digo que No sé, reaccionaria. soy reaccionaria. Les digo que me empiezo a trabar. Bueno, nada más reaccionaron Odrames Palancares, que igual también ahí, si no está en uno, está en otro, ¿no? O sea, tanto en seguidores activos como compartiendo y comentando. Sir Luis Uy, sí. Dubarel, Sir Luis Dubarel. Julio Anaya Díaz, doncella sin huella, le mando un besote a esa preciosura de mujer. Kelly Morales, Jorge del Castillo, Catalina Esteban Reverend, Leonardo Colorado y Juan Barragán. Y también, Oscar, tú tenías que enviarle saludos a alguien, tenías ahí unos saludos, debidos. ¿A quién sería? Pues a mí. Ah, no. A Oscar Murillo A por Oscar estar aquí todos los Murillo. lunes. A mi doble todos los lunes aquí presente. No, bueno, sí, sería pues a los que nos ven, en general no los conozco, pero a ellos les mando saludos, muchas gracias por ver el contenido, espero que sigan en contacto. Y a mis amigos que están también ahí, que me han dado feedback y ha sido una respuesta muy buena, les ha gustado, entonces, bueno, vamos bien. Entonces, bueno, creo que es señal si buscábamos una señal, esta es la buena señal de que, pues, a pesar de que tenemos un inicio apenas vamos viendo qué pasos estamos dando, o sea, tenemos la vista del horizonte, pero todavía estamos dando los pasos aún como de por acá o por allá. Ha sido bueno, o sea, la respuesta ha sido buena, entonces, muchos saludos a todos ellos. Ujú. Finalmente, también un saludo a Pipe Zagaya 930 que comentó en nuestro video de introducción al gótico y ahí nos mandaba saludos también diciendo que es un muy buen capítulo. Fíjate nada más, un muy buen capítulo. Entonces ahí los invitamos para que también se pasen a los capítulos anteriores si no los han visto. La verdad es que pues son una cosa hecha con amor, quizás amor muy inexperto, pero ahí vamos, poco a poco. Todos aprendemos, poquito a poquito. No empiezas así a dar besos y luego, todo te embarras y No, todo, no, 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 Sí se ya hay puede, órdenes. pero no se disfruta tanto, ¿no? no se disfruta Y tanto. bueno, también dice el viejo dicho, no echando a perder se aprende. Por eso ahí vamos, poco a poco. Triste para los que son hijos únicos, ¿no? Ok, O hijos mayores. pues gracias por esa pedrada. Vamos a continuar. Alguien va a dormir en la cochera hoy en la Alguien va a noche. dormir en el baño. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, la pregunta primordial, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los vampiros? Oscar, ¿quieres responder qué tiene que ver toda esta historia con los vampiros? Bueno, ahorita comentaba, pues ya hay indicios de esta visión dual de la oscuridad, no la noche, la oscuridad en sí.
que es donde están, digamos, todo lo con referente a espíritus malignos o todo lo, digamos, lo malo. Ahorita Lalo habló de lo moral acerca del buen ciudadano, digamos, al mal ciudadano, ya hay una separación dual ahí. ¿Qué le podría pasar al mal ciudadano o incluso un mal destino? Porque pues también tiene que ver los que mueren antes de tiempo o los que mueren violentamente, ¿no? Como que no entraban dentro de ahí. Creo que tiene que ver, ya Lalo comentó acerca de la importancia de la sangre. Creo que está a debate la importancia de la sangre, porque, bueno, o sea, sabemos nosotros la importancia de la sangre, pero ellos qué vieron en sus estudios, ya sea de medicina o en su ideología o en su mitología o en su cosmogonía incluso, de darle esa importancia a la sangre. O sea, bueno, ya sí está el dicho de la sangre es vida, pero tal vez podemos teorizar con que los guerreros a la hora de desangrar a los que se desangraba un oponente nada más le corté aquí y se murió. Ah, pero está el charcote de sangre, ¿no? Es como de, entonces, aquí el sangre, pues aparentemente es vital, es importante, ¿no? Bueno, ahorita es una teoría, ¿verdad? Obviamente, no sé. Entonces, yo creo que a partir de ahí se le dio esa importancia, entonces, como se le dio esa importancia y es lo que le da vida al cuerpo, entonces, quien la roba o quien se alimente de ella, que es creo que ha de ser peor, ya no pertenece al ciudadano, no pertenece a la humanidad incluso. Esto Ujú. ya son actos, iba a decir demoníacos, pero no son demoníacos, serían actos utuquianos, sería, Tiene sería la ahí, palabra. fíjate que yo estaba leyendo que hay una, bueno, o sea, como que no hay una distinción muy clara, precisamente porque no tenemos como muchos registros sobre estas, culturas. Entonces no hay una distinción muy clara sobre lo que ellos consideraban demonios y vampiros en ese sentido, ¿no? O sea, porque era como, de repente la línea es muy difusa y también lo que tenemos o lo que se conserva acerca de estas culturas en realidad no es como muy directo precisamente en esa distinción. Y más que nada porque sí, estamos hablando de culturas de hace más de, pues ahorita ya son hace más de 4000 años, ¿no? Entonces en ese sentido, tratar demonios y vampiros Sí, va es de la mano, ¿no? complicado, Y más porque se borra ahí la frontera, ¿no? Entre uno y otro. Ujú. sí, seguro afrontar es difícil, entonces, pues sí, claro que la información que tenemos es teórica y completamente debatible, porque al parecer, o sea, sí son malévolos, o sea, sí hacen actos malévolos, pero a la vez no, o sea, como se decía al principio, están como que en su mundo, están ahí, están en las cosas, ¿no? Y por ejemplo, cuando son buenos, o sea, bueno, en su aspecto bueno, es porque como ellos tuvieron un destino, digamos, malo, porque a lo mejor murieron de forma violenta, protegen a las otras personas de que no tengan esa suerte. Ujú. Entonces, o sea, sí tiene sentido que tengan este lado protector, es como que no, o sea, yo estoy cargando una pena, por así decirlo, para que se entienda, me fue mal, estoy en el lado de la oscuridad, no quiero que otros pasen por eso y soy un guardián, como sería posteriormente un ángel, como comentó Lalo, sería esa idea de ángel guardián. Pero también está la fase de que si los haces enojar, o sea, también son volátiles, por lo mismo de que son rechazados, como que si a la ligera provocación pueden llegar a ser muy violentos. Por ejemplo, en el libro de Bob Curran, si se escupe al suelo, es como una ofensa para ellos, como de, ¿qué hago? Ujú. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No? O sea, bueno, si tenemos un área gris de por qué se ofenderían, o a lo mejor sería por su lado de reposo en el desierto, porque hay que recordar que estaban fuera de la ciudad, entonces escupir al suelo sería como escupir donde están descansando, sería, oye, no me enterraron debidamente, pero respeto donde estoy descansando. Entonces Ujú. tendría sentido que se levanten enfurecidos y hagan de las suyas, ¿no? Entonces, Ajá. están esas, sí, claro, están esas dos variantes. ¿Son malos? No, son buenos tampoco. Simplemente yo creo los encuentras en el mal momento, en el mal momento o en el buen momento, dependiendo de cómo, ahora sí que dependiendo del viajero en que se encuentre, ¿no? Te pueden ayudar o te pueden, pues, no ir muy bien, dependiendo. Entonces sí, o sea, sí se entiende que sí es difícil saberlo, ya que los espíritus, bueno, vivían en todas las ciudades, o sea, eran partícipes de toda la cosmogonía de esta sociedad, de esta civilización, ¿no? O sea, para todos tienen espíritus, entonces para ellos es muy fácil convivir con ellos.
Entonces, yo creo que Ujú. también a partir de ahí está su parte benévola, no es como de que, sí, a lo mejor estás muerto, pero seguimos conviviendo contigo, o sea, porque convivir con espíritus es normal. Sí, para las antiguas creencias, bueno, para las antiguas culturas, de hecho era muy normal y eso nos lo comentaba, por ejemplo, esta Teresa Bain en su enciclopedia de los vampiros, donde dice que era súper normal convivir con un utuku. O sea, es como, te digo, son estos espíritus que andan ahí como minding my own business, me muevo para acá, me muevo para allá, ya no sé ni dónde estoy, pero pues ahí estoy existiendo. Y era como, pues sí, mira, ahí va un Mm. utuku, ¿no? O sea, nada más que de repente, pues bueno, ya cuando se enojan, ahora sí ya pasa a ser este otro, pues ente demoníaco o vampírico que posteriormente vamos a conocer nosotros como los Ekimu. Entonces, hoy Ujú. vamos a hablar de los Ekimu también y de los Alu también, de hecho, encontraba, si no mal me recuerdo, si no me recuerdo, decía Bob Curran, Bob, ya ven, le voy a decir Bob Curran. Desde hoy es Bob Curran. Bob Curran. Apréndanselo de una vez. No, 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 Bob, porque eso se Ah, puede sí, malinterpretar en otros lados. sí, no, perdón. Y Bob Curran, si Ah, no me recuerdo, decía, y desmiénteme, Oscar, que los Utuku podían volverse Alus o podían volverse Equimos. bueno, aquí sí hay varias fuentes. Mira, por ejemplo, la página que estoy viendo, el Equimo es el que se murió con una muerte violenta. O sea, si el espíritu sobre una muerte violenta se convierte en halo, eso es a lo que dice. Y acerca del Equimo, dice que es un fantasma sustancial, se refiere a aquel que es arrebatado, muerte violenta y prematura. Entonces, creo que como que van de la mano el halo y el Equimo. Yo creo Ujú, que los que lo puede diferenciar es, uno puede ser por muerte violenta, que puede ser el halo, y el que murió antes de tiempo puede ser el equimo. ujú. Yo busqué un poquitito más acerca de eso y ahorita les voy a comentar tanto de uno como del otro. Me viene a la mente con esta que comentas, ¿no? Que es arrebatado. Me viene a la mente los Tlaloques, ¿no? Los que escogía Tlaloc para ayudarle a sembrar las nubes y el agua, que mueren ahogados o por la caída de un rayo. Entonces son arrebatados antes de tiempo, ¿no? Antes de que su tiempo acabara. Pues, Prácticamente. sí, bueno, pero pues para ellos era como, mira, lo arrebataron, le tocó. Es como, Y le es como tocó, si, ni modo. es como Uy, esa, cuando te tocan y aunque te quitan. sí, o sea, se pudo haber quitado del trueno, pero pues el trueno pudo haber hecho esto y aún así le tocó, ¿no? Me imagino que lo que está jugando en su maquinita de esas de los peluches, pero en vez de peluches son los humanos. Y dice, Ay, me tocó uno más moreno que el otro, Chihuahua. me tocó uno blanco, ahora va de nuevo. Y dice así, Y los blancos no eso. sirven. Los blancos no sirven, Ya, ya, Chihuahua. ya tengo muchos. Ojo, no estabas, eh, esto es pura Es, comedia, esto es comedia, es comedia. es Es comedia burlándonos, nada inclusiva más, porque es comedia inclusiva, porque porque nos después nos rimos de Sí, todo. fundan. aquí nos burlamos de todo parejo. Sí, nada, Claro, hasta sí. de nosotros. Sí, sí, a mí me han dicho que yo fracasé como mexicano porque no sé trepar un muro. Ya, fracasé como mexicano. ¿Sabes a mí qué me dijeron una vez? Porque no consumo picante, no consumo chiles, salsas y cosas así. Fracasamos ya, sí, ya, o sea, Fracasamos. Quítenme, por favor, mi CURP, por Queen, mi INE. quítenme la piel porque que Chihuahua. regrese la beca. Que regrese. Sí, tengo que regresar mi beca porque fracasé como mexicana. sí, o sea, No, bueno, ya, 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 fracasamos. estamos Y mira, divagando. pues Ahora, culpa bueno, de Lalo. pero, a ver, tienen mucho paralelismo los dos, ¿no? Los dos personajes, tanto el Sí. Enkimu como el otro. Pero, ¿cuál es certeramente la diferencia de uno a otro? Básicamente hay, bueno, por ejemplo, en cuanto a Teresa Bain, ella nos dice que hay como toda una categoría de vampiros asirios y babilónicos, ¿no? O sea, hay como, o sea, es como
como hay vampiros y están los asirios y babilónicos, o sea, O sea, son, hay vampiros y están estos y están compas. estos compas. Entonces dice, bueno, obviamente, estos vampiros son normalmente relacionados con las lamias, con las lilatú, con Lilith, o con los Slilu, con los Lilim y todos estos, ¿no? Y también, obviamente, con los Alu y con los Ekimu. Y también otro que ahorita voy a mencionar, se me acaba de ir el nombre, pero empieza con B de burro, porque no me acordé. No hay otra vez, la otra es La V. otra es V, perdónenme la vida, quítenme mi licenciatura. Entonces, dice que, bueno, en la antigüedad ese tenía la creencia, como ya lo habíamos dicho, que existían estos seres demoníacos, pero que existían en un plano que no era el nuestro. Entonces, que normalmente para poder entrar en nuestro plano existencial, pues tenían que poseer a los cuerpos de las personas, ¿no? Y por eso pues iban y hostigaban a las personas. Era así como, ¿sabes qué? Yo quiero sentir lo que se siente ser vivo y te iban y te stalkeaban hasta que pues ya ni modo, ¿no? O sea, te mataban prácticamente, ¿no? Te desvivían. Entonces, obviamente tenían que atacar de una manera pues muy diversa, ¿no? O sea, ya sea asustarte, ya sea ahora sí pues ver la manera en la cual se metieran en tu camino, etcétera, etcétera, pero que de acuerdo a las creencias asirias y babilónicas, era una ofensa pues mucho más grande el atacar a las mujeres y el poseer en este caso a las mujeres, porque la mujer era como un símbolo andante de vida. Ujú. Sí, porque cumple todo este ciclo y que incluso, o sea, pues es la que puede dar vida. Entonces, decían que, por ejemplo, pues bueno, a las mujeres se les veía incluso como algo sagrado, tanto por los ciclos menstruales que se comparaban con el ciclo de la luna, con las estaciones, con el ciclo de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este tipo de seres o de entes querían cometer como una ofensa muy grande a las personas, pues, ¿qué hacían? Atacaban a una mujer, ¿no? La stalkeaban ahí y hasta que se podían llegar a apoderar del cuerpo de una mujer. Ahora, se supone que eran seres rápidos y sin piedad, que también actuaban sin pena, o sea, a ellos les importaba un comino y lo que tenían que hacer era poder, pues bueno, poseer estos cuerpos y posteriormente alimentarse de otros cuerpos y de otros líquidos. Hoy sí ya voy a empezar a censurarme mis palabras, ¿no? Líquidos hemáticos para poder conservar ese cuerpo, porque si no se alimentaban, entonces, pues no podían eh, conservar ese cuerpo, ¿no? Eso era lo malo del caso. Entonces, de ahí ahora sí, ya está Teresa Bain, va, no, deja mi Buffy, pobrecito de mi Buffy, Está borracho, se anda cayó. borracho ese Buffy. No, no, Entonces, lo van a poseer si sigue así. sí, ¿verdad? Por eso se cayó. Entonces, dice esta Teresa Bain que ya de ahí, ahora sí, pues bueno, hay distintos entes vampíricos que se podrían incluso tratar como entes demoníacos por otras personas, entre los cuales están el Alú, el Aluka, el Belili y el Ekimu. Entonces, ¿cómo ves, Oscar? Bueno, creo que tratando de contestar la pregunta de Lalo, porque sí, ¿cuál es la diferencia de unos? Como puedes ver, están muy vinculados, están muy unidos, ¿no? Entonces creo que sí es difícil saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Yo creo que sí, ahorita vamos a proponer una respuesta, y ya después esa misma vamos a ponerla a debate, vamos a ponerla en la mesa. La diferencia es, bueno, están quienes mueren violentamente y, por ejemplo, hay quienes, este es un dato muy interesante, de acuerdo con Montague Summers, nos da cuenta de personas fallecidas en los desiertos, que morían de deshidratación. Entonces, por eso es Mm. que bebían la sangre, porque es como que una compensación de haber muerto en el desierto por deshidratación, recordando posiblemente que el desierto es afuera, es donde está la oscuridad, por lo tanto, si mueres allá, ya no eres parte te sales de la existencia humana, o sea, Ujú. para allá. Ese sería, por ejemplo, el Aluz sería el que murió, puede decirse, en el desierto, y el Equimus sería el que murió violentamente. Podríamos Ujú. poner al menos
para razones de este podcast, para que sigamos adelante, bueno, y contestando tu pregunta, pues dejémoslo en esas pequeñas diferencias, en estas dos. Uno bueno, murió deshidratado en el desierto y uno violentamente. Ya, si hay mejores propuestas, bueno, vamos a investigarlo y lo ponemos, ustedes muchachos, los que nos están viendo y nos están escuchando por Spotify, pónganos en los comentarios a ver qué opinan pues, de esta teoría. Y pues claro, está debate, esta no es la última palabra, esto es incluso para que haya más discusión al respecto. Ujú. Y bueno, ¿qué más? Y ahorita que decías de las mujeres que precisamente eran las figuras, pues incluso, bueno, si nos acordamos del Gilgamesh, el poema supremo, las mujeres son las que incluso hacen a los hombres hombres, precisamente con la sexualidad, porque Enkidu, de ser un salvaje, se vuelve una persona civilizada por la sacerdotisa. Entonces, era un punto muy importante eso, o sea, Lo el funaron, papel. No lo lo nerfearon. nerfearon. Lo nerfearon, pero dices tú, ¿cómo fue nerfeado? Dirías tú, pues nerfeame a mí también. Con una sacerdotisa por afor. Ándale, sí, luego pues estaban en los templos precisamente al servicio de la civilización. Bueno, retomando de la figura precisamente femenina, donde aquí tengo este dato, vamos a discutirlo si es mentira o si, como dijo una vez Lalo, que la fuente es de los deseos o la fuente de sodas, o fuente Comic Sans. Las que tenían más probabilidades de ser, en este caso vampiros, ya como tal la palabra vampiro, eran las mujeres vírgenes. Las que morían amamantando, los Ujú. hombres solteros, híjole, iba a haber mucho vampiro hoy en día, y las personas malvadas, ¿no? Pero bueno, las malvados, pues ya como, ya sabemos que cuando eres malvado en civilización babilónica es afuera, deje de existir, le Sí, quitamos sus claro, y derechos relacionado humanos. mucho con su moralidad y sus leyes, ¿no? Sí, claro, el hombre malvado. Completamente prohibido ser malo. Ujú, exactamente, entonces, porque a lo mejor ellos no querían que un hombre llegara a hacer eso, es como que, vato, somos civilizados, somos hombres, no seas un animal, o peor, una bestia, ya el término de la Ándale. palabra, ni siquiera un animal, una bestia, algo que, no, algo que puede pensar y razonar, pero sigue haciendo cosas malas, ¿no? Y ya por último, que sería aquellas personas que no fueron debidamente enterradas, obviamente las del desierto, y dice que las prostitutas, pero no es cierto, o sea, no, Pero o sea, ay sí, no. fíjate que yo encontré el dato donde decía que se podían volver, pero era, o sea, cuando no habían sido correctamente enterrados, pero decía que, déjate digo exactamente dónde lo tengo aquí. O sea, cuando no habían sido correctamente enterrados, pero podía ser desde que incluso, o sea, en el momento de bajar el cajón se hubiera caído más de un lado que del otro. O sea, era como, tienes que hacerlo muy correctamente, porque si no, después obviamente regresa a ese ente como un ser hematófago, como un vampiro, y te tienes que esperar como que para que regrese a su lugar de descanso, y ahora sí hay de dos. O lo entierras bien, que con eso ya se supone que se detiene este tipo, pues, de acciones que está haciendo, o, pues, ahora sí aplicas la de, ¿sabes qué? Quémalo y, esparce sus cenizas, porque también eso es algo muy importante. Se tienen que esparcir las cenizas porque si no se puede recuperar. El poder del fuego y la luz. Sí, Lo también. diríamos a la mexicana, ¿no? Hay de dos sopas, fideos o jodeos. ¿Cuál quieres? Fíjate que ahorita que hice esparcir las cenizas, muy simbólico, bueno, aparte por el desierto, ¿no? O sea, esta idea del viento que se lleva todo, porque Ujú, el desierto el desierto cambia todo el tiempo. Entonces, es esta idea que una vez repetimos de que no se encuentre, que no encuentren sus partes, porque si no va a regresar, ujú, porque está esparcido por todo el desierto, ujú. ¿no? Fíjate que Interesante, sí. está muy interesante, por ejemplo, ahorita lo que comentabas también de la luz. Porque por ejemplo, esta Teresa Ben lo que dice de Lalu es que es un espíritu, pues vamos a decir como invisible,
Es como un invisivo. Es un espíritu invisible que ataca a sus víctimas, por lo normal son varones, mientras están dormidos, quienes a la mañana siguiente pues despiertan sin energía, ¿no? Entonces esto lo haría un vampiro energético completamente. Ujú. Sí, Sí, pero sí. ya después, cuando estamos hablando del Aluka, que es también, pues bueno, era un demonio del folclore babilónico que después fue absorbido por el folclore jasídico. Entonces ahí ya retoma este ente ciertas características de los sucubi, precisamente, o sea, Ujú. se presenta con una mujer, objeto del deseo, tiene relaciones, les drena la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de acuerdo con esta Teresa Bain, el Aluca, pues bueno, ya ahorita incluso tiene una referencia bíblica también ahí, ¿no? O sea, está muy interesante porque cuando pasa de este folclore babilónico al folclore jasídico, este termina de incluso metido ahí en la Biblia, ¿no? Manches, Entonces, ¿en dónde? ¿En cuál? se supone que aparece en Proverbios 30:15, donde se está dice que el Aluca es un demonio que dice que tiene dos hijas, se supone que las hijas se llaman Deber, que es la pestilencia, y Kev, que es como el Oh, golpe. Y es la ellas dicen, sanguijuela. siempre dicen dame y dame, dame, pero exactamente es la sanguijuela, es un espíritu tipo Mm, sanguijuela que se traduce, de hecho el nombre de la Luca tiene muchísima similitud con la palabra de sanguijuela en árabe, que es elaka, ealaka, se escribe ealaka. Entonces, también se supone que es el demonio que atormentó a Saúl mm. en la Biblia. Mira qué O sea, interesante, en la está. Biblia entonces se mencionan a dos tipos por lo menos de vampiros o antes de este tipo, ¿no? Hay otro, ahorita no recuerdo el dato, se los voy a buscar, pero es el grupo de los amalequitas. Amalek es el regente de este grupo y se enfrentan a los hebreos en este regreso a su tierra, ¿no? Durante los tantos años que estuvieron perdidos en el desierto. Pero este grupo, creo que son elamitas, este grupo, los amalequitas, solamente atacaban de noche y no tenían remordimiento en atacar a mujeres o niños. Mm. Y lo que se llevaban como premio, como muestra de haber pues acabado con este pedazo del grupo hebreo, eran los corazones, todavía Mm, chorreando sangre. Entonces, si recuerdo bien el mito, los castigan, sobre todo al líder a la Amalek, haciéndolo un ser que está esperando la llegada del Mesías, como tipo Caín, como ¿no? un tipo Caín, vaya. No lo pueden dañar, pero va a vagar solamente en el desierto. O sea, no puede salirse del desierto, no puede entrar a zonas fértiles, pero se tiene que alimentar de sangre, porque era sangre lo que pedía. O sea, sé que si te pierdes en el desierto y a lo lejos ves a un tipo y dices, es mi salvación, corre. Probablemente no, probablemente sea Amalek mismo, ¿no? Eh, este dato me lo dio un sacerdote dominico, en paz descanse, Gerardo Sixto Mazoco, eh, y me pareció muy interesante ahorita que lo mencionas, ¿no? O sea, entonces la Biblia ya está mencionando por lo menos a dos tipos de sanguijuelas o chupasangres de este tipo, ¿no? Que ahora son tan llamados vampiros. Ujú. Bueno, ya es nada más un poquito como para seguir y para vincular con lo que comentabas, Oscar. El Aluca, la única manera para esto que se supone que se tiene para protegerse de ese ente vampírico es mediante la intervención divina. O sea, no puedes hacer otra cosa, o sea, como que puedes prevenir, como no pasarte enfrente de él, quizás, pero en realidad ya cuando eres el objetivo de una luca es así como, Aunque te ni quites. aunque te quites, o sea, pobrecito, se supone que
tienes que invocar, cuando te cruzas con una luca, tienes que invocar a Dios con el Salmo 91, que es conocido como la canción de las plagas. Y se supone que pues Dios aparecerá y se deshará de este personaje así como de que, sí, este, te voy a erradicar, ¿no? Entonces, se supone que es la única manera que se puede lograr para exiliar aún a Luca. ¿Cómo ven, jóvenes? Y Eh, ¿Quieren oír el salmo? aquí lo tengo ya, ajá, pero sí, dale. Ah, está interesante, ¿eh? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y gracias a esto, ahora tu tía la religiosa piensa que estás escuchando un podcast sobre religión. Puedes utilizar esta parte para salvarte de algunas fiestas, ¿eh? Sí, diles, estoy escuchando salmos. Sí, mira, ahí está el 91. Está muy interesante ese salmo. Entonces, pues bueno, ese es el que se conoce como la canción de las plagas y precisamente, ¿no? Habla de las plagas. Ay. Para continuar y vincularlo un poquito con lo que comentaba Oscar sobre Las sobre prostitutas. las prostitutas, Oscar, si no mal recuerdo, Sí, comentabas. que también son producto de, bueno, víctimas pues, de estos, ese fue el nombre, De los Alu. los Salo, ajá. Ajá. Se supone que hay otra entidad, asiria o babilónica, que se conoce como Belili. Tiene sus variaciones como Baalat, Baalit, Belet Ili, Belit Il, y como Hesht Inanna. Y era originalmente una diosa menor de una religión que se practicaba en la región de Sumeria antigua, o sea, en aquellos ayeres, pues hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero después los babilónicos la empezaron a adorar como una diosa vampírica y estaba asociada a la prostitución. De hecho, estaba asociada a un tipo de prostitución sagrada. O sea, no era así como que nada más prostituirte por tal cosa, sino Por que amor al arte. pues, ajá, o sea, esto ya era, tenía un fin último, Sí, en ajá. cuanto a eso, imagínate, ¿no? Sí, claro, yo recuerdo cuando en la facultad abordamos este tema de babilonios, caldeos, así y todo esto, ¿no? Se hablaba de que la prostituta era inclusive sacerdotisa, muchas de ellas tenían un grado fuerte dentro de los templos, igual que en Egipto y en partes de Grecia y Roma, ¿no? Había sacerdotisas que ejercían la prostitución sagrada. Mm, Por ejemplo, para los guerreros que eran solteros, tenían que dejar su simiente en alguien. mm. Entonces, ¿a quién acudían? A estas sacerdotisas, porque la simiente era algo sagrado también, era la que generaba la vida. Entonces, si él iba a la guerra y ya no regresaba, esa generación ahí acababa. Esto me hace pensar también en una especie de inseminación artificial, ¿no? En cierto sentido. Bueno, que de artificial no tenía nada, ¿no? O sea, Bueno, Bueno, muy natural y directa, no era, pero bueno, o sea, más bien indirecta sería, pues sí, o sea, no era directa, bajo el sentido, pues, ritualesco de la unión de dos personas, ¿será?
Ujú, Ujú, exactamente, o sea, no la unión corpórea directa, Ujú. pero sí pues de los dos, las dos semillas necesarias para crear la vida. ujú. Ujú. Pero Sí, fíjate, es muy interesante porque después a este ente se lo vincula también con los sucubis. O sea, Mm, precisamente por esa naturaleza, por estar relacionado con la prostitución sagrada, por estar relacionado con este tipo, pues vamos a decir, como de prácticas vampíricas, porque también pues se supone que aceptaba ofrendas, sacrificios de niños, precisamente niños que eran quemados en ofrenda a ella, ¿no? Entonces se le relaciona tanto con los sucubis como posteriormente con Lilith. mm, Entonces, también ahí pues de hecho vendría a ser como una figura eh, lilítica, se podría decir, como de una manera muy temprana, ujú. culturalmente hablando en cuanto a lo vampírico, Histárica. histórica. lo que les digo, la Torah es en parte venganza hacia los, hacia los babilonios. Sí, claro, sí, no, ahí la venganza está completa, ¿no? Hasta generar un nuevo libro de libros, una Biblia, Ujú. y retomando todos los mismos mitos que tenían estos pueblos, pero tergiversándolos, ¿no? Dándoles la vuelta. O Sí, hasta sea, para pues, decir, yo en, lo tu- hice. en tus textos eres el bueno, pues ahora en el de nosotros eres el malo. Sí, 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 prácticamente es eso. Entonces, este, pasamos a los Equimu, ¿te parece, Oscar? Pasamos a los equimos. Ujú, va. Ok. Se supone que tiene variaciones como Edimu, que significa vacío, como Ekimu, que significa como ladrón, también podría ser. Ekimu, que es pues también como ventisquitas así malvadas de viento. Lamasu, que significa dios toro, como hace rato ya Ujú. comentabas. Shedu también es una de las variaciones que tiene Ekimu, ¿no? Y también, como ya comentaba hace rato, Oscar, que literalmente la palabra significa también al que se robaron o aquel al que arrebataron. Sí, o sea, porque pues quizás no estabas destinado, compa, pero pues ni modo, te Bueno, y tocó. aparte estamos hablando de el que es que se arrebató, quién te arrebató, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que lo arrebató, ¿no? Ujú. Precisamente esa idea contramoral de la civilización, o sea, precisamente el que fuera de la ciudad, el desierto, lo que no es humano, lo que no es un hombre, ese lado, ¿no? Por eso, es Fíjate, que ese lado te agarró y te arrebató, ¿no? De la civilización, de la humanidad. exacto, es muy filosófico, ¿no? Porque, o sea, nosotros lo vemos desde esta parte de la humanidad y decimos, te arrebató el otro. Sí, te arrebató el otro, te arrebató el desconocido, te arrebató el otro lado. O sea, pero qué tal que, y por eso decimos, ¿no? Fue al que arrebataron, fue al que se llevaron, fue al que se robaron, porque pues igual y no le tocaba, ¿no? Pero qué tal si, de acuerdo al plan del otro lado, le tenía que tocar, ¿no? O sea, también Es que ahí es eso, está. bueno, es que de acuerdo con la convivencia entre los dioses y los habitantes, el otro lado ya no representan los dioses, el otro lado era otra cosa, ¿no? Era algo que ni siquiera los dioses tenían apartado, ¿no? De ahí posiblemente salió la idea de que el infierno ya existía, pero y los ángeles no quieren estar ahí, ni tampoco los ángeles caídos, ¿no? Bueno, a lo mejor me estoy desviando un poco, pero es la idea de que es algo que está fuera de los dioses, porque ellos es como que no, 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 eso es como, se viene a la mente los memes del Rey León, ¿no? Es de que, oye, calla ya las sombras, no, 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 Simba, ahí no te Nunca acerques, o debes sea, ir ahí, así, No vas a algo Simba. estar así, allá. Bueno, no, es, aquí, es aquí algo yo así. creo que sí vale la pena recordar que está la reina de los muertos y de estos llanos, de estos páramos oscuros, ¿no? Es la que rige sobre los no vivos, sobre los muertos y sobre las almas. Y, o sea, el castigo es el estar en la oscuridad. Pero los dioses pueden ir y venir a disposición, o sea, no, estos dioses no tienen esa limitación, vaya. Pueden habitar en un lugar o pueden habitar en otro, pero saben perfectamente cuál es su territorio.
Ujú. Por eso cuando uno intenta usurpar el cargo del otro, es castigado y es arrojado también a ese vacío. Ujú. Sí, mira, pues esto parece muy dado de que a lo mejor sí es la reina, pero a lo mejor es a lo mejor la reina que se puso ahí para gobernar ese lugar. Bueno, ya Sí. vamos a meternos un poquito para darle sentido, un poco de teoría. Sí, a lo mejor el lugar ya estaba y a lo mejor ella fue, pues yo rijo ahí, va, me animo. Eh, Se ve mamalón aquí. Vamos a Quítense, construir yo, una yo me enorme hago ciudad cargo. aquí. Me agrada. Entonces, y no, o igual a lo mejor o también a lo mejor ese inframundo también es parte del panteón, precisamente para que genere esa dualidad. Y así como los dioses van y vienen, pero aún así también ellos tienen esa idea de que si te pasas de la línea, ahí vas. O sea, no Exactamente, sí, solo con la humanidad. es otra vez la moralidad, ¿no? Esa dualidad bien, Ajá. mal, correcto, incorrecto. Entonces, ese Eh, es el concepto que a lo mejor ya llegando, o sea, como que llegando más centrado, sería más bien el concepto de la inmoralidad, que es el que arrebata. Ujú. Ujú. Porque al parecer la moralidad está regida tanto a los hombres como a los dioses. Sí, sí, por Ujú. ejemplo, según los códigos, ¿no? de Hammurabi, al ladrón se le cortaba la mano que cometió el delito y se le enviaba al desierto. Y la mano Mm. se queda en Entonces la ciudad. yo creo que es un castigo acorde, ¿no? Al pecado, al delito, vaya. Eh, Brutal, sí, claro. Pero vaya, aquí en México tenemos personajes que pensaron lo mismo. Sí, Recordemos un ex candidato a la presidencia, ¿no? sí, de Y hecho. que irónicamente robó. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿No le cortaba la mano? Exacto. Fíjate, fíjate nada más. Bueno, vamos a continuar. Se supone que, obviamente sobre los Ekimu, hay un antiguo hechizo que data de alrededor de 4000 años antes de Cristo. O sea, este es como muchísimo más antiguo de lo que se ha mencionado ahorita. Y se supone que ese hechizo fue descubierto, por los arqueólogos, y se cree que lo escribió una madre intentando proteger a su hijo o mantenerlo a salvo del ataque de un equimo. Entonces, esto lo haría pues también, bueno, para empezar, una de las piezas más antiguas escritas en la humanidad, y también, pues, una de las manifestaciones, sino que la manifestación, o les digo, alguna de las más importantes que se relaciona con los vampiros, en la antigüedad. Sí, o sea, porque ya se tenía esa noción de es un ser, es un ente malvado, me tengo que proteger de este ser o de este ente. Ahora bien, pues bueno, a pesar de ser uno de los mitos más antiguos de la humanidad, el folclore ha sobrevivido de Asiria hacia Babilonia, hacia Egipto y hacia los Inuit. Precisamente es muy raro este dato, porque pues bueno, los Inuit están en otra parte del mundo, pero ahorita vamos a trabajar, sobre eso. Ahora se supone que los equimus son seres furiosos que están condenados a vagar sin la posibilidad, perdón, de encontrar la paz, y siempre van a querer volver a la vida. Sin embargo, pues bueno, son fantasmas, tienen que atacar a las personas para poder hacerse de un cuerpo, y ya cuando tienen un cuerpo, pues bueno, pueden hacer su santa voluntad, ¿no? Pero a veces pueden acechar durante años. Es como el típico ex que nunca te superó. O sea, te stalkea un rato y ya después se va, y así como que, ay, no, yo me quiero más, y luego vuelve a stalkearte otro rato, y es algo así los Ekimu. O Y, sea, y pone estados cursis de sí, yo prevaleceré, Oye, ajá. guapa, seguiré. contéstame. Contesta, por favor, por favor. 20 años después. Oye, guapa, contéstame. Haz de cuenta que ese es un Ekimu. O sea, el Ekimu, puede ser que no logre su cometido de inicio, pero te va a seguir stalkeando y stalkeando y stalkeando
hasta que logre poseer tu cuerpo. Bueno, hay que reconocerle, es constante el tipo. Es constante el hombre, el tipo, ¿verdad? El El ente. sujeto. Ahora, se Pues, supone que, pues bueno, como comentábamos hace rato, este, se puede crear por un entierro mal hecho también, o simplemente, porque pues no hay un entierro como tal, como comentabas hace rato, Oscar. También pueden surgir cuando la mujer estando embarazada o durante el parto, pues, eh, mm, pierde la vida, ¿sí? O si nunca se alcanza el amor, también, entonces ahí a los solterones que nos están escuchando, por favor, alcancen el amor. No queremos más equimus sangre. en el mundo. Uy, esa pedrada se salió con fuerza. Perdón, No, Oscar. no, no, fue una pedrada, fue un meteorito. Pues, ah, ah, mira qué linda estrella, viene hacia acá. Oh, no. Nada más, Entonces, ¡pah! eh, No, esto no es sudor. también se supone que es cuando una persona muere de hambre, de agotamiento por calor o cuando no dejan descendientes o familia. Eso es algo muy importante. O sea, puede ser que nunca te Pues, casaste, pero dejaste descendiente. Ah, estás a salvo. Pero si tomen ya nota, eres el último, muchachos. no. Fíjate que esas características nuevamente están relacionadas con la deshumanización del exilio y de la existencia de la persona como tal, fíjate. Porque le estás dando Ujú. características de un hombre, en este caso civilizado. Sí, la no trascendencia. Sí, Ajá, o sea, él no sí, pasa, sí, ajá, sí. o sea, de que de hecho ese, como que ese mal, como que se va a impregnar en el código genético, porque ya es que comentaste de los romanos que no, es que tengo que dejar algo si muero. Ujú. O sea, o sea, esa idea de que es que tengo que dejar descendencia, tengo que pasar la antorcha a alguien más, es muy importante, ¿no? O sea, cómo se quedó eso desde la antigüedad hasta incluso hoy en día hay, pues está la frustración de no ser padre, ¿no? Bueno, los que quieren ser padres, ¿verdad? Está esa parte. Muy Ujú. No, interesante. y en las sociedades más conservadoras se ve con mucha más facilidad, ¿no? Vamos a los pueblos de Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero. Hay todavía esta idea, ¿no? De que si no dejaste descendencia, o si a ti como varón no te ven con una mujer, entonces pues te exilian, ¿no? O te van alejando. ¿Por qué? Pues porque no estás dejando descendencia, no estás dejando tu genética, Estás fallando tu como hombre línea. civilizado. ¿Eh? Exacto. Decía, ¿no? El soltero maduro Mm. Vamos a continuar porque si no, ahorita se va a poner picoso esto se pone, sí, sí, sí. e incivilizado. No, para acá la fuera, no, pues ya vámonos. Ahorita va a haber Bueno, caravana fuera de las ciudades. o no. Bueno, esto es algo muy interesante que me pareció que existe el ente del Equimo en las tribus Inuit y Esquimo lejísimos de donde estábamos comentando, pero surgieron a la par, de hecho, o sea, hay rastros, hay evidencia donde son entes que pues se desarrollaron a la par, ¿no? Entonces, se supone que mientras que los Ekimu del folclore asirio son espíritus, son pues almas un poquitito, pues vamos a decir, pues más agradables visualmente. Los de las tribus Inuit y Esquimo son espíritus, son cuerpos, perdón, en estado de descomposición que mantienen sus recuerdos y también mantienen su personalidad. Se cree que surgen precisamente porque, pues bueno, ya cuando alguien fallece, se supone que se le tiene que hacer la velación, ¿no? Se tiene que cuidar el cuerpo. Entonces, alguien pues se ofrece, se tiene que ofrecer ya sea algún amigo, algún familiar, algún conocido, etcétera, etcétera, y se cree que cuando esa persona no cumple con esa obligación de cuidar el cuerpo, entonces el cuerpo obviamente, pues se convierte en un equimo. Ahora, este equimu obviamente sabe qué es lo que pasó, sabe que no le cumplieron, sabe que no lo cuidaron y eso lo enfurece mucho, pero en lugar de ir a buscar quién se la hizo, nada más va a buscar quién se la pague. ¿Quién O se la sea, paga? al ¿Eh? que se cruce por ahí, Un ¿no? espíritu de venganza.
Ajá. Sin embargo, sí se supone que hay casos en los cuales regresan con sus familiares con el único objetivo de arrastrarlos a, pues vamos a decir, a la desvivisión junto con ellos. O sea, en realidad no es, pues vamos a decir, como por el vínculo. O sea, es nada más como necesito arrastrar a alguien conmigo, ¿sí? En la actualidad se cree que todavía existen y que de hecho están viviendo junto con las personas de la calle, precisamente, o sea, que están viviendo con las personas de la calle porque, pues bueno, ahí pues un cuerpo en estado de putrefacción o un cuerpo mal cuidado, pues bueno, puede Pasa pasar, desapercibido pasa rápidamente. desapercibido. Entonces, se supone que llega un punto también en el que alcanzan la locura, se vuelven más agresivos y es cuando ahora sí, en este salvajismo atacan y se alimentan de la carne y de la sangre de otros, ¿no? Entonces, ahí también vemos cómo este Equimu, a pesar de estar muy lejos de lo que nosotros comentábamos de estas culturas asirias, babilónicas, etcétera, etcétera, sigue siendo igual un personaje vampírico, incluso con el mismo nombre. Entonces, ese dato también estaba muy interesante y sí lo quería compartir antes de terminar con el tema. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan, muchachos, al respecto? Muy Ahorita ya es interesante. que comentamos, No, dale, dale, dale. bueno, rápidamente. Ya es que comentamos en el pasado de que a veces como los espíritus chocarreros hacen que el trabajo del diablo, que es atraer a alguien a la tentación y al pecado. Aquí justamente el equimo hace eso. O sea, quiero traerlos a donde yo estoy, en mi estado, ¿cómo se llaman? En mi, o sea, si yo estoy exiliado y que no va a existir, voy a traer otros hacia mi, es que hay un nombre, a mi, a mi vida, pues, o sea, a llevarlos a Sí. este otro lado. Ujú. Sí, Interesante. arrastrarlos al Fácil. fango, ¿no? Ajá. Es muy interesante. Aquí lo interesante no es que no, la relación en la idea es prácticamente la misma, aunque están a kilómetros y miles de años de distancia uno del otro. Dos pueblos totalmente diferentes, con una forma muy parecida de pensar, Ujú. de ver la vida y la no vida. Sí, de hecho sí, y entonces ahí es cuando nos damos cuenta y es cuando pues vamos a decir, validamos de nuevo esta idea donde todas las culturas y no importa en la parte en la que te encuentres, siempre vas a estar en una cultura en la cual hay entes hematófagos, Ujú. que nosotros ahora ya decimos que son pues vampiros, ¿no? O sea, es el término común que usamos y seguiremos utilizando durante mucho tiempo para referirnos a ellos. Sí, ¿no? Y viéndolo desde esta perspectiva de pues, las primeras grandes civilizaciones, Ujú, las mentes más alejadas de nosotros, es cómo pervive, ¿no? Esta existencia y no existencia, esta espiritualidad, que pasa de un pueblo a otro, se impregna de otras características, pero en la actualidad seguimos pensando exactamente igual. Se ujú. sigue viendo la misma idea, prácticamente casi copiada al carbón. Sí, nada más cambian algunas cosas. Y bueno, yo les tenía un datito también muy interesante, ¿no? Que se tiene que tocar al hablar de los asirios y babilónicos. Para los que les gustan las teorías conspiranoicas sobre todo, y más aquellos que les gusta ver el History Channel, los asirios dejan unas tallas impresionantes, un panteón magnífico, pero hay unas figuras que últimamente pues se han dado a conocer más por estos canales, vaya, relacionados con la historia y no tanto la historia, sino más bien con ideas de otro tipo, que son Tienen que estos vender. seres alados, pero que llevan en su mano una especie de bolsa. Bueno, si ustedes llegan a ver esas imágenes, no crean que es un ángel, es un ser asirio, es un dios, es parte de este panteón. Eh, Son los guardianes del inframundo. Son los 7 jueces, son 7 nada más, 7 jueces de este inframundo, de este infierno asirio babilónico,
y son llamados los Anunnaki, que también Mm, son seres eh, cuyo trabajo es tentar al humano, pero aquí completamente con una idea maligna. Estos mm, son los que aconsejan a cometer asesinatos, a robar, a hacer cualquier acto impuro, vaya. mm. Entonces, si se sienten mal, si tienen ideas extrañas en su cabeza, son los Anunnaki. No crean que son aliens que vienen del espacio, ¿eh? Son dioses asirios. Órale. Y después se cambia de nombre a Xibalba. Bueno, ya. Sí, ¿no? Xibalba. Pues bueno. Este episodio estuvo muy interesante. Yo creo que divagamos muchísimo, pero también se dieron muchísimos datos muy, muy interesantes, muy buenos, que a veces vale la pena pues tener a la mano, ¿no? Ya sea hasta para ser como el alma de la fiesta con tu infinita sabiduría, o pues para también congeniar con alguien a quien le interesen estos temas, ¿no? No, para alejar al indeseable. O para alejar al indeseable. ¿Quién Entonces. sería el que fue arrebatado? Sí, o a Oye, tu tía. oye, ¿y qué cuentas? Oye, ¿sabías que los asirios tenían vampiros? Te digo, o a tu tía la del piolín, ¿no? ¿Qué estás escuchando? El Salmo 91, tía, no se preocupe. No se preocupe. Sí. A ver, ponlo. A ver, ponlo. Aquí está. Mírelo. Ahí, escúchelo. Ahí está. Obviamente tengan en mente cuándo inicia y cuándo acaba para que le pongan de la pausa. Sí, sí, sí. Escuchen el episodio antes de escucharlo enfrente de su familia, por favor. Ah, no, no es cierto, ¿no? No decimos nada malo, pero Bueno, así. intentamos no decir nada malo. Intentamos no decir Pues nada sí, malo. intentamos. Bueno, se nos salió ahorita lo del el muro y lo mexicano, ¿no? Pero bueno, es comedia, eso sí es comedia. Sí. Hay que aclarar eso, no, no es ninguna clase de ofensa ni nada, es simplemente tener algo de risa en este espacio también. Sí, no, debes de tener muchos problemas si te ofendes con lo que no se ofende otra persona, ¿no? Es como, Claro, pero los bueno, estereotipos, ¿no? Se generan a partir de la cultura. vamos viendo. Sí, eso sí. Ay, unas últimas palabras, Oscar. Bueno, pues ya aclaré lo de la broma, bueno, ya aclarado esto, no, sí, concuerdo que un episodio muy, muy interesante. Mm, igual, sí estaría bien, no, bueno, vamos a, pues bueno, creo que ya es todo, porque pues, sí, como ya habíamos comentado, que pues, realmente es poca la información. Creo que plantamos mucho en teoría a debate y mucho debate. Eso creo que ayuda a entender, a entender estas culturas sin necesidad del History Channel. Creo yo Ujú. que ese es un gran avance que hemos hecho y espero lo disfruten y pues creo que es todo. Ha sido muy productivo esto, sí, es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Lalo. No, pues nada más invitar a los que ven y escuchan esto. Si, si la información pues, les parece relevante, interesante, pues también compártanos sus ideas, qué piensan de estos entes, de estos seres, qué harían si se enfrentaran a uno, ¿no? O Si se toparan a uno. si de repente se encuentran con un Anunnaki, pues bueno, ya, ya decidirán ustedes, ya queden ustedes, pero Ujú, compártanos sus ideas. ujú, Claro, estas civilizaciones se siguen estudiando, siguen dando por doquier en todo aquel lado de Medio Oriente, siguen apareciendo evidencias de su existencia, de su historia, cultura, creencia, religión, modo de vida, todo, ujú, de manera que pues no es algo acabado, ¿no? Como decimos en los historiadores, ¿no? La historia es un producto que nunca se va a acabar, pero con cada descubrimiento tenemos datos que nos ayudan a comprender mejor este conjunto que es la humanidad. ujú. Sí, de hecho. Entonces, pues vale la pena también estudiar un poquitito de historia, ¿no? En Sí, pero ese historia de la buena, aspecto. por favor. Sí, Sí, de hecho, historia antropología, sí. sí, 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 sí. Bueno, pues por nuestra parte entonces sería todo. Mandamos muchísimos saludos y muchos agradecimientos a todos los que apoyan este proyecto y que nos siguen apoyando semana con semana. Ya llevamos pues un poquito más de un mes. Vamos ahí a darle, ¿no? Si les gusta, por favor, como ya comentaron, compartan, comenten,
Denos ahí comentarios constructivos también, nos hacen crecer muchísimo. Denle like porque así nos daremos cuenta de, pues, de que vale la pena. Nos pueden seguir en nuestras redes como Naturaleza Vampírica en Facebook, como Naturaleza Vampírica Oficial en Instagram. Estamos como el podcast Vástagos Vampíricos en Spotify y en YouTube como Naturaleza Vampírica. Y abajito van a aparecer las redes de Oscar y de su servidora. Pues por nuestra parte sería todo, muchachos. Vámonos antes de que se nos aparezcan por aquí los Equimus o los Anunnakis o O el los mismísimo aliens. Nergal. Entonces, vámonos. Se Sí, acabó. vámonos, vámonos que aquí espanto. Vámonos, que aquí O espantan. van a espantar. Luego. Bye. No.